Les saludo en esta hora en el nombre del Señor. Y en esta hora quiero compartir, ¿cierto? La respuesta a la pregunta es cómo Dios nos enseña a honrar a nuestras madres. Y también, obviamente, como consecuencia, también la Biblia enseña de honrar a los padres en general. En este caso, ¿cierto? Al padre y a la madre. Pero el énfasis en esta hora, ¿cierto? Es respecto a nuestra madre. La verdad que si uno ve la situación de la familia en nuestra nación y también, cierto, en el mundo, bueno, tomé, cierto, algunas notas de una encuesta de Adimark que habla de la familia del Bicentenario. Esta encuesta, cierto, habla de la convivencia de hecho, no, cierto, una familia formalmente comprometida con un esposo y una esposa, una mamá y un papá. Un 81% de los consultados acepta esta nueva composición del hogar sin que haya un compromiso de matrimonio entre un padre y una madre. Y lo que se suma que a un 85% acepta realmente la familia bajo la definición de familia a madres solteras y también un 74% a padres separados que viven únicamente con sus hijos. Y en cuanto a las uniones también homosexuales, un 32% de los consultados, ¿cierto?, considera como familia a esta situación. Y realmente se ve que hay una mayor tolerancia del chileno que se detectó en esta encuesta a la familia llamada del Bicentenario, frente a los diferentes conceptos que tienen sobre el núcleo familiar y nuevas figuras como las uniones, ¿cierto?, aún inmorales. En torno a la convivencia de hecho, por ejemplo, como ya hemos dicho, realmente hay todo un acuerdo tácito de que no es necesario tener compromiso para tener una familia en el sentido cierto de un matrimonio. Y la verdad que todo esto lleva a que hoy día tenemos, cierto, toda una irresponsabilidad de hombres, así también como mujeres, en función de muchas situaciones, cierto, más que nada, cierto, orientadas o que tienen su raíz en la actitud que tenemos para con Dios. Porque Dios estableció la familia. Ahora, sabemos que hay situaciones que no son controlables. Cuando, cierto, una familia queda sin un esposo por el fallecimiento, cierto, del esposo o de la esposa. Pero el plan de Dios siempre fue un papá y una mamá. Ahora, podemos ver, cierto, en estas estadísticas que reflejan una realidad. Y esta realidad es que la familia está en crisis. Ya no tenemos una familia que los técnicos llaman, cierto, nucleares, donde hay un padre y una madre y los hijos. La mayoría de muchos hogares, cierto, la madre ha tomado la responsabilidad de los hijos y el padre más bien es alguien quien ha engendrado sexualmente a los hijos, pero está muy lejos de asumir la responsabilidad. Por otro lado, cierto, dado que la familia está en crisis, el Estado ha tomado un rol para la educación y aún el cuidado de los niños que le corresponde por naturaleza a los padres directos. Y tenemos entonces las consecuencias de todo esto en la violencia intrafamiliar. Niños que crecen en el cename o que son, cierto, criados por los abuelos o los tíos sin tener referencia al modelo que Dios estableció. Ahora, no significa que Dios no restaura el corazón de los que realmente han sido afectados por padres o madres, cierto, que no han tomado su rol. La Biblia dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres y los padres no llevarán el pecado de los hijos. Eso significa que un hijo no puede echarle la culpa a su papá, a su mamá, ante su responsabilidad ante Dios. De hecho, en la Biblia tenemos un hijo que fue odiado por sus hermanos. Lo entregaron, cierto, lo vendieron. Él vivió toda su juventud y su desarrollo, cierto, como hombre posteriormente en un lugar donde no conocía a nadie, cierto, fue tratado como un esclavo. Bueno, todo un proceso que usted conoce acerca de José. Pero al final, cierto, vemos que él no trató con la carne en su corazón respecto a sus hermanos, sino que aún él pudo responder sabiamente en el temor a Dios en todas las circunstancias adversas. Entonces, el problema es que hoy día muchos hijos
¿cierto? Muchos jóvenes hoy día están en una rebelión con la sociedad porque obviamente la familia no ha tenido cierto lo que corresponde en cuanto a su temor al Señor y viven cierto reclamando contra la autoridad, contra esto, contra lo otro, tienen su corazón ennegrecido, cierto, de rebelión, de amargura en su corazón, porque no han respondido primeramente ante Dios por su necesidad espiritual. La Biblia dice respecto de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Dice en el libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ahora, la palabra honra aquí es muy importante porque cuando uno honra a padre y madre, que la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y sea de larga vida. Entonces, muy importante este mandamiento porque esto nos muestra, ¿cierto?, la preocupación que Dios tiene por la familia, por los hijos y también por la prosperidad emocional, espiritual y aún material de la familia, ¿cierto?, que nosotros como padres dejamos luego, ¿cierto?, que Dios nos llama. La palabra honra que ocupa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 2, se deriva de la palabra en el griego timao, que significa premiar, fijar o a valoración sobre algo, ¿cierto? Eso implica, ¿cierto?, reverenciar, honrar, dar atención. Pero es importante, ¿cierto?, que el término también tiene que ver con la valoración de nuestra madre, de nuestro padre. La honra, por lo tanto, tiene que ver con dar valor, tener respeto y colocar atención a los padres de parte de los hijos. Y en el versículo anterior, la Biblia, por ejemplo, enseña que los hijos deben obedecer a los padres. Y la bendición de honrar, ¿cierto?, a padre y madre es que los días van a ser alargados. La honra no tiene que ver con solo palabras bonitas, sino con preocupaciones concretas sobre las necesidades emocionales y también materiales a los padres de parte de los hijos. Y esto, cierto, lo vemos también en la aplicación que a la misma palabra el apóstol Pablo ocupó, cierto, respecto de las autoridades. Cuando habla del gobierno, cierto, quien está en autoridad sobre nosotros en el gobierno, la Biblia ocupa esta palabra honra, especialmente el versículo 7 del libro de Romanos capítulo 13, donde dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esta palabra honra también, es cierto, tiene que ver con la misma palabra en su origen, que estimado, en este caso estimé, que significa dar valor. Es el dinero pagado, valioso, ¿cierto? Y por analogía uno puede hablar, ¿cierto?, de la dignidad en sí misma. Es un aprecio, dignamente, honor, honra, algo, ¿cierto?, precioso, dar valor. Y por lo tanto, cuando tomamos esta palabra más ampliamente, cuando el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida, estamos, ¿cierto?, considerando que no es solamente decirle lindas palabras, sino también implica asumir responsabilidad, ¿cierto?, por necesidades que tienen los padres, no solamente emocionales, sino también realmente el respeto, no solamente, sino también cierto sustento. Ahora el apóstol Pablo presenta quiénes son los primeros responsables de atender las necesidades de las madres viudas o por extensión de los adultos mayores. Hoy día, cierto, está todo un tema relacionado con los adultos mayores, la jubilación de los adultos mayores, etc. Pero, ¿sabe? La Biblia da la primera responsabilidad a los hijos para el sustento, ¿cierto?, de los adultos mayores. Y no solamente el sustento, sino también del cuidado de los adultos mayores. Yo sé que todos queremos, ¿cierto?, delegar responsabilidad en otro, pero Dios formó la familia antes que el Estado. Y por lo tanto, ¿cierto?, Dios establece en su palabra la responsabilidad primaria de nosotros como hijos hacia nuestros padres. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 dice el Señor, hasta el versículo 8 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre,
a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos, y aquí está el punto, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si hay algo agradable delante de Dios, no solamente que en este tiempo donde muchos van a celebrar el Día de la Madre, van a decir palabras bonitas, pero lo importante es de qué manera usted tiene una preocupación consciente, sistemática, sobre su padre o su madre, que es un adulto mayor, ya no valente, y que necesita la presencia y la ayuda de sus hijos. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres. Aquí piadoso no solamente con el núcleo personal, si usted salió de casa, formó una nueva familia, tiene una responsabilidad, pero además dice a recompensar a sus padres. Su familia también es parte de su familia, son los padres. Particularmente estamos enfocando aquí la viuda, como dice la Biblia, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 7 y 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y aquí está hablando a personas que son creyentes, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí implícitamente el Señor está hablando de que un incrédulo, no tiene cuidado a sus padres, aun cuando ancianos, los deja botados, que a su deriva. Pero un cristiano no debe tener esa insensibilidad, sino que realmente debe proveer para los suyos y mayormente para los de su casa. Y si no lo hace, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces la palabra honrar no es solamente decir cosas bonitas ni respetar, sino también que hay que obedecer cuando ya, uno está dentro del núcleo familiar, bajo la tutela y la autoridad de sus padres, sino cuando ellos ya son adultos y no son autovalentes, necesitan ellos tener el cuidado y la preocupación de sus hijos. Y una tercera aplicación que el apóstol Pablo hace de esta palabra honrar, por ejemplo, lo hace respecto de cuando él hace la comparación respecto de la iglesia, la responsabilidad que la iglesia debe tener por el pastor y la honra que debe darle, y toma como ejemplo el buey en el Antiguo Testamento. Y este buey, trabajaba en moler el trigo. Eso está en 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. El buey, los bueyes trabajaban en moler el trigo, la cebada u otros cereales, y los judíos tacaños no le permitían comer del trabajo que hacían estos bueyes. El apóstol les corrige, mostrando este ejemplo para decirle cuán insensibles y descuidados eran con el trabajo, particularmente del siervo de Dios en la iglesia. Y les hace ver que debían permitir que el buey comiera del fruto de su trabajo. Ahora, si uno lo aplica a la enseñanza que estamos viendo respecto a los padres y tomando el contexto de la palabra honrar, obviamente que está hablando de la insensibilidad también de muchos hijos que tienen para con sus padres cuando no le honran, preocupándose también por sus necesidades materiales. El apóstol Pablo usó estos versículos para mostrar el amor, el honor y el respeto a los líderes espirituales. Y obviamente qué mejor que alguien que ha dado gran parte de su vida como una madre, que usted pueda honrarle, no solamente con bonitas palabras, sino también con respeto, con honra, y esa honra merece también un cuidado que usted debe tener, visitarle, y sostenerle, ayudarle, a sus medicamentos, aún, colaborar con los cuidadores para que ellos tengan, realmente los suficientes recursos para cuidar mejor a su padre o a su madre. Ahora, si entramos en algo más específico, ¿cómo Dios nos enseña a honrar más específicamente, a nuestros padres? La Biblia dice que realmente Dios nos enseña a dar honra y respeto a quien es debido.
Y obviamente vemos que hay madres que deben ser valoradas por nosotros como hijos y como también por los esposos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, versículos 10 y 11, habla aquí de la famosa mujer virtuosa. Esta es realmente la mujer maravilla en la Biblia. Mujer virtuosa, dice versículo 10 del capítulo 31. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Maridos, cierto, deben tener un corazón confiado en su esposa. Luego dice versículos 28 al 31, ¿qué hace esta mujer maravilla? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, que significa que los hijos reconocen lo feliz, cierto, que es esta mujer al tener, cierto, sus hijos que la honran, y a su marido, cierto, que reconoce su trabajo. Muchas mujeres hicieron el bien, dice, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora, la Biblia nos habla, cierto, de que quién va a ser reconocida por su familia. No es cierto la pinturita, no es cierto la mujer, cierto, modelo, que trata, cierto, siempre de mostrar todo su físico para que reconozcan sexualmente cómo es, cierto, su figura. No, la mujer que haya gracia ante los ojos de Dios y su familia y su esposo es la que teme al Señor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Luego dice, dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y esto nos habla de la responsabilidad del esposo y también de los hijos. A esta madre, cierto, que realmente está preocupada de su familia. Usted tiene que leer, y yo sé que los creyentes han leído muchas veces Proverbios capítulo 31, donde habla, cierto, de la mujer sabia, la mujer, cierto, que Dios exalta. Ahora, Dios quiere que nosotros podamos recompensar a nuestros padres. Lo que se paga por el trabajo, el sueldo, las compensaciones, el fruto, el resultado de lo que los padres, cierto, han laborado y desarrollado en su trabajo, realmente deben darle el fruto de su trabajo, de sus manos, dice la Biblia. Proverbios 31, versículo 31. ¿Cuáles son los beneficios o pagos que una madre quiere a cambio de todo el trabajo de cuidado, de amor y fuerza que se hace en la familia? Sabemos que cuando niños y luego adolescentes y jóvenes pensamos que todo, cierto, debe ser dado por nuestros padres. Tuvimos una cama gratis, ducha, comida, cierto, obviamente cuántas cosas. Y nos proveyeron pañales, se preocupaban de nuestra educación, etc. Y es obvio que cuando formamos otra familia tenemos responsabilidades por nuestra propia familia. Pero llega el momento en que tenemos que volvernos a nuestros padres cuando ya son adultos mayores y preocuparnos de ellos, aun cuando a lo mejor no sean adultos, pero están pasando necesidades. Entonces hay cosas prácticas que hacer para honrar a una madre y a un padre. Pero la Biblia nos muestra, cierto, que hay hijos que no honran a su madre y tampoco a su padre. ¿Quiénes son los que no honran a su padre y a su madre? Quizás usted esté en ese lugar. La Biblia dice que los hijos que maldicen o no consideran con respeto a su madre, sino que toman un camino de rebelión y soberbia a sus consejos y preocupaciones. Vivimos en una generación que se está perdiendo el significado del amor, el respeto y la honra. La Biblia dice que hay generación que maldice a su padre. Eso está en Proverbios capítulo 30, versículo 11. Proverbios 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no sea limpiado, dice, de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. El énfasis entonces que aquí el proverbista Salomón enseña es que hay una realidad objetiva de generación, cierto, que es rebelde a sus padres. Son personas, cierto, orgullosas,
Yo sé que hay todo un tema relacionado, ¿cierto?, con la niñez. Cuando somos niños, nuestros padres son héroes. Cuando somos adolescentes, ya empezamos a tomar alas y luego, ¿cierto?, pensamos que somos más sabios que nuestros padres y tomamos un camino de rebelión. ¿Quién podía decir que siempre obedeció, siempre escuchó, ¿cierto?, la enseñanza y la sujeción a sus padres? Debido a eso que la Biblia dice que no somos perfectos, que nadie, ¿cierto?, puede decir que nunca ha pecado. Los que realmente no honran a sus padres tienen un corazón sucio en respecto, ¿cierto?, de sus padres. Aún, ¿cierto?, hablan de maldición, de enojo, de amargura en sus corazones, echando la culpa a muchas cosas a sus padres cuando ellos son responsables ante Dios también de las cosas que deben y saben que deben ser correctas. El Señor dice en contraste, cuando hay hijos realmente que honran a sus padres, Dios dice en su palabra, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los que honran a su padre en contraste y a su madre, y particularmente tienen respeto por la dirección que da la madre y las instrucciones de su padre, la Biblia dice que tendrán un adorno de gracia en su cabeza y collares a su cuello. La palabra gracia está algo hermoso en la Biblia, es una realidad que nos habla de humildad, y la humildad obviamente tiene muchas puertas abiertas en muchos lugares, particularmente la puerta del cielo, cuando es humilde ante Dios para reconocer su necesidad de Él. Dios nos muestra en su palabra que la primera escuela es el hogar, no es el Estado, no son, ¿cierto?, los colegios, y Dios establece, ¿cierto?, que ahí es donde los padres, ¿cierto?, y los hijos tienen que aprender el temor de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Amén. Ahora, quiero ir al final, ¿cierto?, nuestra enseñanza. Realmente es importante que si un hijo sigue las instrucciones de una madre piadosa, hará que su corazón se regocije. La Biblia dice en Proverbios 23, versículos 23 al 25, dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Cuánto es el corazón que uno tiene como padre y también obviamente como mamá para que a sus hijos le vaya bien? Para que sus hijos, ¿cierto?, le traigan alegría y gozo a su corazón. Y no es cierto que los hijos sean unos rebeldes, personas, ¿cierto?, delincuentes, personas, ¿cierto?, que dañan a otros y traen problemas, ¿cierto?, al nombre y la reputación de la familia. Dios dice: compra la verdad, hijo, y no la vendas. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que hay muchas maneras de instruirse, y hay cosas, ¿cierto?, que simplemente tomamos nuestro propio corazón engañoso y no tomamos, ¿cierto?, la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué hay que comprar?, dice la Biblia. Mucha gente estaba preocupada de toda la tecnología, etc. Pero Dios dice: compra la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? La Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y Dios no cobra nada por realmente proveer la sabiduría. Y la sabiduría es el temor de Dios, no solamente conocimiento. Compra la enseñanza y la inteligencia. Y dice la Biblia que a base de esto, que mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Si un hijo sigue la instrucción de una madre piadosa, hará que su corazón se regocije. Hay muchas madres que viven con el corazón muy pesado y afligido, y simplemente por la forma en que sus hijos están viviendo. La Biblia dice que el hijo sabio alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza de su madre. La deshonra y la falta de respeto a tu madre es deshonra y falta de respeto a Dios mismo. Porque la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y esto es parte de los 10 mandamientos. Si nosotros honramos a Dios, vamos a honrar, cierto, también a nuestros padres. La Biblia nos muestra, cierto, la importancia de este mandamiento. Ahora, como conclusión, en una sociedad en que la situación de honra a los padres y los mayores está en crisis, y obviamente, como ya hemos mostrado, la familia está en crisis. En Malaquías, el profeta que cierra el último libro del Antiguo Testamento, al terminar su profecía, habla cierto de la venida del que pueda hacer volver el corazón de los hijos a los padres y volver el corazón de los padres a los hijos. Lea, cierto, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, donde el Señor dice, aquí el profeta, aquí dice, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Elías fue uno de los más grandes profetas en la historia de Israel, y con la muerte, cierto, de Malaquías, la voz de los profetas de Dios permanecería en silencio durante 400 años. Luego vendría un profeta semejante a Elías para anunciar la llegada de ¿quién? Del Hijo de Dios, de Jesús. Y ese profeta fue Juan el Bautista. Él preparó el corazón del pueblo para realmente abrir su corazón a Jesús, al instar a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Y esto traería unidad y paz, pero también juicio sobre los que no quisieran volverse de sus pecados. Y Juan el Bautista preparó el camino y los corazones para el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Jesús es el que hace el cambio del corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Ahora, el Hijo por excelencia que honró a su Padre es nuestro Señor Jesús. Sabemos que vino del cielo y tuvo una familia terrenal, pero su familia celestial consiste en el Padre eterno y el Espíritu Santo. En la eternidad Dios Trino hizo el plan de su creación, incluyendo, cierto, nuestras familias. Pero en esa eternidad realmente Él supo de antemano, cierto, la condición pecaminosa y proveyó de antemano una salida para restaurar la familia. Esa salida fue que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, fue inmolado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. En armonía, cierto, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo proveyó la manera en que nos justificarían a cada uno de nosotros de nuestros pecados y nos reconciliarían no solamente con Dios, sino también con nuestras familias. No iba a pasar por alto las maldades de la humanidad, sino como Dios Trino tenía que llevar a cabo una justicia perfecta. No obstante, la Trinidad decidió que el Hijo tendría que hacerse hombre y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para cumplir con la justicia de Dios mismo. Sabemos que cuando el Señor vino, siempre estuvo dispuesto a honrar a su Padre. Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Filipenses capítulo 2 nos muestra la obediencia perfecta de Cristo, no solo para hacer la voluntad de su Padre, sino para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y este Hijo es el que quiere enseñarnos realmente a reconciliarnos con la familia. Primeramente hay que reconciliarse con Dios para reconocer nuestra necesidad personal. Hay muchos hijos que salieron de casa con un corazón roto, con rencores y enojos contra sus padres imperfectos o que no hicieron esto o lo otro por ellos. Pero solo el Señor Jesús puede resolver el problema de la amargura, la ingratitud de los hijos hacia sus padres y también, obviamente, el rencor que hay muchos padres tienen para con su familia. La forma es reconocer lo ingrato que los hijos han sido, no solamente ante sus padres, sino primeramente ante Dios.
Y necesitamos reconocer que el pecado o las faltas que acusan, ¿cierto?, a sus padres también la tienen ellos mismos en su corazón, la tienes tú en tu corazón. Y no hay manera de resolver realmente el problema en tu corazón para con tus padres o también para con tus hijos sin el perdón que Dios te ofrece en la persona de su Hijo. Para gozar del perdón y la restauración, para realmente volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, hay que reconciliarse con Dios. Dios diseñó la familia feliz, pero la rebelión y el orgullo de los hijos al tomar su propio camino, al salir de casa, ha dañado el corazón de muchas madres y padres. Eso de restaurar la comunión con tus padres, pero primeramente reconocer que tu corazón ha sido rebelde ante Dios. Primeramente, no tendrás la capacidad para pedir perdón, de abrazar a tu mamá, a tu papá, con un corazón sensible si no has sido sensible a la misericordia de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.